a iniciar. Como pudiste notar allí en la transmisión, hoy vamos a hablar, fíjense, vamos a hablar de algo que le da sentido a tanta gloria que el Señor ha depositado en nosotros. De hecho, a mí me parece, y lo digo con respeto, me parece que de repente, en algunos momentos nos olvidamos de tener conciencia de por qué el Señor ha hecho tanto con nosotros, por qué ha hecho tanto o para qué, cuál es el destino, qué es lo que Él quiere, cuál es el sentido más bien de tanta gloria que nosotros tenemos ya depositada en nuestro espíritu. Y entonces me encanta, decía yo hace un rato, el pensamiento apostólico correcto, ¿no? Me encanta. Definitivamente, gracias a Dios, porque el Señor inspiró a hombres, a mujeres, inspiró a personas para poder transmitir el Evangelio. A algunos les costó obviamente mucho trabajo, un proceso de transformación, de renovación de la mente para poder transmitir el Evangelio. Ese es el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, vuelvo a decírtelo, para que nunca olvidemos el contexto en el cual el apóstol habla todo esto. Han pasado alrededor de 70 años, ha pasado una generación, prácticamente la primera generación ha pasado, ahora hay otra generación que había sido entrenada, discipulada en la verdad, y a esta generación el apóstol le da unas indicaciones específicas, contundentes, del destino que debe de tener toda esa verdad, toda esa realidad y toda esa gloria que ha sido depositada en ellos. Recordamos que es una generación que está bajo presión, es una generación que está siendo perseguida, que está siendo abrumada. Ya ellos han visto la gloria de Dios manifestada, ellos han visto el poder del Señor. Sin embargo, el apóstol cree pertinente y correcto recordar algunos aspectos. ¿Para qué? Para que esta verdad hermosa del Evangelio no quede sin fruto en ellos. Amén. Ese es el contexto. Prácticamente cada miércoles repito esto como introducción para que tomemos la importancia del por qué el apóstol está hablando de esto. Ahora vamos a ver algo maravilloso. Porque insisto, me encanta la manera en que los apóstoles sus cartas las escriben, pero nunca, y esto es una constante en las cartas apostólicas, los principios profundos, espirituales, la revelación del Evangelio, cosas tan profundas que ellos enseñan en sus cartas, allí están. De hecho, han pasado 2000 años y hay todavía algunas cosas que ellos escriben allí que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entender. Hay una tremenda, saludos Marcela, un abrazo enorme hasta Colombia. Hay una enorme, todavía tenemos voy a decirlo así, hasta un analfabetismo de muchos aspectos que ellos enseñaron en sus cartas, que son, el mismo Pedro dijo, de lo que escribía el apóstol Pablo, algunas cosas son difíciles de entender. Pero ¿saben cuál es una constante en todas las cartas apostólicas? Una constante es de que después de hablar de toda esa maravillosa realidad espiritual, después de traer luz en lo que Cristo ya consumó, de lo que Cristo realizó y ahora ya es una realidad en ellos, o sea, verdades profundas del Evangelio, ellos las enseñan en las cartas, pero es interesantísimo, y lo puedes leer tú, si es que lees la palabra, te vas a dar cuenta que siempre ponen aspectos muy prácticos, muy prácticos, y eso me encanta. Necesitamos hoy, escuchen esto, necesitamos hoy, nuestra generación necesita hoy un evangelio práctico, muy práctico. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la capacidad, la habilidad, el entendimiento de que todas esas verdades gloriosas
no se queden como conceptos, como pensamientos, como doctrinas, sino que puedan tener salida a través de nuestra vida diaria. Escuchen, a través de nuestra vida diaria. Y esto es ahora lo que el apóstol Pedro le recomienda a esta generación. Saludos, Juanita, un abrazo enorme. Esto es lo que el apóstol le recomienda a esta generación. ¿Verdad que somos privilegiados? ¿Verdad que tenemos todo en Cristo? ¿Verdad que somos linaje escogido? ¿Verdad que somos nación santa? ¿Verdad que somos un pueblo adquirido por Dios? ¿Verdad que lo que el Señor ha hecho en nosotros por sus promesas cumplidas es que nosotros podamos disfrutar y ser partícipes de su naturaleza divina? El apóstol Pedro ha dado una excelente exposición, magistral diría yo, de la realidad de Cristo en ellos, pero ahora los aterriza, y eso me encanta porque nos da lugar a nosotros a tocar estos puntos que son indispensables para que el propósito del Padre se cumpla. Necesitamos aterrizar todos esos pensamientos y verdades tan sublimes, todas esas realidades tan gloriosas que tenemos en nuestro espíritu por la obra consumada de Cristo. Necesitamos aterrizarlas, chicos, para que eso pueda ser percibido por cada persona que esté a nuestro alrededor. Así que por eso a esta transmisión le puse la importancia de la vida anástrofe. La importancia de la vida anástrofe. Así que pones allí la importancia de la vida anástrofe. Y ahorita vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Entonces, después de las realidades espirituales recordadas por el apóstol Pedro a todo este auditorio, a esta generación de hijos de Dios, ahora el apóstol, pon en tus notas, busca que esas realidades, escucha, busca que esas realidades se manifiesten a través de lo cotidiano. Y a mí, insisto, a mí me parece que ese es un gran tema. Que las realidades que son un hecho en nuestro interior, en nuestro espíritu, se manifiesten a través, escucha, a través de lo cotidiano, a través de nuestra vida diaria. Y entonces el apóstol les escribe en el capítulo 2, continuamos, y hoy espero que lo terminemos este capítulo. Vamos a ver algunos aspectos a partir del versículo 11, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 11, puedes poner allí. Y ahora les dice, fíjense qué hermoso, voy a decirlo a la mexicana o en español del más simple. Parece que el apóstol Pedro les está diciendo, bueno, después de todo esto que ustedes saben y que les he recordado de lo que son en el Señor, que es algo glorioso y que podemos gritar, wow, aleluya, gracias a Dios, Abba Padre, como quieras decirle, y podemos saltar y brincar por lo que somos en Cristo, tan solo por esta nueva creación de la cual ahora nosotros formamos parte, de este nuevo nacimiento que ha hecho todas, escucha, el nuevo nacimiento que ha hecho todas las cosas nuevas, dice el apóstol. ¿Verdad que es glorioso? ¿Verdad que es maravilloso? Tienes que recordar que toda esta realidad y esta naturaleza y esta gloria que tú tienes y disfrutas, y por supuesto, porque si tú sabes que tienes una nueva naturaleza, ¿cómo te vino? ¿Cómo fue que tú esa nueva naturaleza la adquiriste? Tú no hiciste nada para tener esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, fíjate qué hermoso, esa nueva naturaleza la puedes hoy disfrutar y puedes tú darte cuenta que eso es lo que ahora eres por un motivo. Porque el Evangelio vino y te notificó de la realidad de lo que te sucedió cuando viniste a Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que te sucedió? Naciste de nuevo.
O sea, el Padre, ¿y cómo que nací de nuevo? Entonces, ¿nací de nuevo de mis padres naturales? No, naciste de nuevo de la eternidad, del Padre eterno, maravilloso, verdadero, amoroso, el dueño de todas las cosas. Y Él, para que tú nacieras de nuevo, depositó esa semilla. Por eso tú naciste de una simiente no de hombre, sino de una simiente incorruptible y eterna. Y ahora, como tú has nacido del cielo, como tú has nacido de Dios, y como tú no tienes una naturaleza humana ya que te gobierna, sino ahora dentro de ti, fíjate, dentro de ti está esa naturaleza divina, que eso es lo que tú eres, esa es tu realidad, esa es tu identidad correcta, porque ese es quien tú eres. Le dijo Jesús a Nicodemo: el que es nacido de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. O sea, tú eres, escucha, tú eres de donde naciste. Pon allí, pues es lógico. Dicen aquí, si yo nací aquí en la Ciudad de México, en lo natural, entonces yo digo, yo soy de la Ciudad de México. Pero si yo nací del cielo, ahora yo tengo que ubicarme de dónde soy. Entonces el apóstol Pedro les dice: ¿ya entendieron? ¿Ya entendieron? Si tú naciste del cielo, si tú naciste de arriba, si tú tienes una semilla incorruptible, fíjate qué maravilloso. Y gracias, Oscar. Y naciste no por obras, para que nadie se gloríe, sino naciste por la mera y pura voluntad de Dios, y Él te dio el regalo de la fe para que tú pudieras creer en eso. Una vez una persona me dijo: no, pero no es cierto, nosotros tenemos que creer para poder nacer de nuevo. Sí, pero te doy una noticia: tú no puedes creer si el Señor no te impartió la vida y la fe para que creas. La fe que el hombre porta y usa no sirve para nada. La fe del Hijo es la fe capaz de creer lo eterno y lo celestial. Entonces, te doy una noticia: tú eres de hecho un ejemplo natural de lo que significa un nacimiento. Ninguno de nosotros hizo nada para nacer. Tú no puedes decir: me esforcé mucho, pero nací. Ni nadie hizo nada para ser engendrado. El engendramiento sale de tu voluntad, sale de tu albedrío. El engendramiento es por la voluntad y es por la decisión del que te engendró. Por eso Juan dice: wow, fuimos engendrados por Dios, es por su voluntad. Él fue el que quiso. Él lo deseó, Él me deseó, Él quiso y lo hizo. Y entonces, ¿qué pasó contigo y conmigo? Llegamos a este momento en donde el Señor nos da luz de lo que ha sucedido con nosotros. ¡Qué extraordinario! Dan ganas, ¿verdad?, de ponerse de pie y decir: gracias, Dios, por esto maravilloso que has hecho conmigo, donde yo simplemente ahora reconozco que fue por el puro efecto de tu voluntad. Yo no hice nada para nacer de nuevo, porque nadie hace nada para nacer, nadie hace nada para ser engendrado, sino todo lo hiciste tú. ¡Qué extraordinario! Pero ahora, dice el apóstol, como has nacido de nuevo, tienes esa naturaleza divina y has nacido de arriba, eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad que está hermoso? Y todos gritan. Es como si estuviera en la congregación. ¿Verdad que eso es hermoso? Y todos: sí. A ver, aquí pudiéramos hacer un ejercicio. ¿Cuántos dicen amén? Y todos: amén. ¿Cuántos de aquí son linaje escogido? Y todos: oh. ¿Cuántos de aquí son real sacerdocio? Todos, alcen la mano. ¿Quiénes son nación santa? Y eso está padrísimo. Eso está fabuloso. Pero eso implica, si es una realidad en ti, ahora viene, esto me encanta, extraordinario, viene el resultado que debe de dar. Vamos al versículo 11. Bueno,
De acuerdo a todo esto que tú has sabido y entendido que eres, amados, le dice el versículo 11. Saludos, Didi. Amados, amados. Y les dice amados todavía como diciendo, conste, ¿eh? O sea, te recuerdo que aparte eres un amado. O sea, olvídate. O sea, tú estás en una condición privilegiada. Amado, te recuerdo y te ruego, fíjate, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ay, no, pastor, pero yo en mi alma ya no tiene que suceder nada porque ya todo está hecho. Lo siento, eso no es lo que dicen las cartas apostólicas y eso no es lo que enseña el Evangelio. Vuelvo a repetirlo, lo siento. Eso no es lo que... Si algo ha traído una afectación a la iglesia, voy a decirlo, me voy a atrever a dar un diagnóstico a lo mejor aventurado y puede ser que falle, ¿vale? Pero una de las cosas que más problema nos ha traído en el entendimiento del Evangelio, les voy a decir que es que cuando pensamos que todo está hecho y que todo está consumado, cuando pensamos que todo está hecho y todo está consumado, asumimos, fíjense, asumimos que entonces pues ya lo que queda es simplemente que todo lo de Dios se manifiesta en nuestras vidas, aunque yo, escuchen, aunque yo tenga un mal carácter, aunque yo tenga una mala actitud, aunque yo sea como sea con mis vecinos, aunque yo sea como sea en mi trabajo, aunque yo me siga enojando, molestando, bueno, pero soy completo en Él. No me falta nada, claro. No, repito, no nos falta nada. Para aquel que tenga duda, no nos falta nada. Somos salvos, estamos completos en Cristo, somos uno con Él, hemos sido engendrados por Él, somos templo del Espíritu Santo. El Señor y su Espíritu con nosotros somos uno solo. El Padre por el Hijo nos habita. El Hijo nos habita. El Espíritu Santo me escogió también como su templo. Tengo un espíritu vivificado. Tengo un espíritu renacido. Lo tengo que decir todo porque alguien puede malinterpretar lo que estoy hablando, ¿eh? Alguien puede malinterpretar. Porque la salvación del Señor lo piensan que estamos hablando de una salvación incompleta. No, Señor. Somos salvos y completamente salvos. Somos salvos y completamente salvos, lo puedo decir. Pero, según lo que el Evangelio y las cartas apostólicas de los edificadores correctos, enseñaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay una cosa que tú y yo tenemos que entender. Que toda esa extraordinaria realidad es un hecho consumado en nuestro espíritu. Consumado, cumplido y realizado en nuestro espíritu. Pero nuestra alma, y este es el punto que toca el apóstol Pedro, y que fíjense que una persona en la mañana, una hermana, no es una persona, me mandó un versículo que me impactó, me lo mandó por Messenger de Facebook, pero un versículo que me encantó, porque es un versículo paralelo. Escucha esto, es un versículo paralelo, es del apóstol Pablo, es un versículo paralelo a estos textos que voy a leer del apóstol Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? Los dos, escuchen, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Santiago y Juan, todos ellos, después de entender que ya hemos recibido esta salvación tan grande,
empezaron a darse cuenta y a ver y a entender que esta salvación tan grande tenía que transformar el alma. Repito, esta salvación tan grande tenía que transformar el alma, porque si el alma no era transformada por esta realidad personalmente podría quedarse condenada a que se quede en tu espíritu, y al no ser disfrutada y experimentada por tu alma, nadie ni nada en este mundo iba a poder ver esta gloriosa y maravillosa realidad. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: corríais bien, iban bien. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les engañó? ¿Quién fue el que los convenció para que no siguieran en la formación de Cristo? ¿Quién fue el que los detuvo? Y ahora tengo que volver a regresar, porque ellos ya no estaban trabajando, porque nadie puede trabajar la salvación. La salvación es dada por Dios y es dada por gracia. La salvación es dada por su voluntad, es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, ¿qué era lo que hacían? Edificaban a la iglesia para que esta salvación, que es real, fuera creciente y creciente en el alma de la iglesia, de todas las personas. Voy a decirlo de esta manera. Es notorio en las cartas apostólicas que la preocupación apostólica, eso escríbelo allí, te puede ayudar. Es notorio en las cartas de los apóstoles que la preocupación que ellos tenían, la preocupación apostólica, era por el alma de los hijos de Dios. Repito, la preocupación apostólica era por el alma de los hijos de Dios, porque ellos sabían que si esa alma no era transformada, íbamos a tener lo que ha sucedido por mucho tiempo. A personas que declaran: soy santo, soy justo, soy perfecto, no me falta nada, yo tengo a Cristo, lo tengo todo, la unción está dentro de mí, y toda la unción, porque tengo a todo Cristo, el verbo está dentro de mí, tengo hasta toda la palabra, no me falta nada, no necesito a nada. Y entonces de repente dices: todo lo tienen, pero la gran pregunta es: ¿y por qué todavía tienes ese carácter? ¿Y por qué todavía te enojas tan fácil? ¿Y por qué todavía mientes y mientes? Y luego, ¿por qué? Y fíjate, voy a decir otro detalle. ¿Por qué esa realidad, fíjense, por qué esa realidad gloriosa, en vez de causar en ti, fíjate, que te parezcas más a Cristo? Y me voy a referir a algo en específico. En vez de que en ti produzca que te parezcas más a Cristo en la sencillez, en la humildad, en la paciencia, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en vez de que eso se produzca, ¿por qué es al revés? ¿Por qué con toda esa realidad lo único que está ocasionando es que tu orgullo crezca? Y de repente tenemos a muchos hijos de Dios que se creen superiores que los demás. Alguien va a decir: pastor, porque somos superiores a los demás. No, señor, te voy a decir una cosa: tú no eres superior a los demás, porque en el reino de Dios, el que verdaderamente es mayor en el reino, es alguien que no tiene problema de ser humilde, de ser sencillo. Al contrario, le gusta la sencillez, la humildad y el servicio. Una persona que verdaderamente esa realidad está teniendo un efecto correcto en su vida, es una persona que manifiesta en su vida la sencillez de Cristo, de aquel que hizo algo que nadie ha hecho en el nivel que Cristo lo ha hecho. Nadie. Dejar su condición totalmente de Dios
Gracias, Chanito. Dice, somos iguales. Y somos iguales en dignidad. Me encantaría que pusiéramos eso. El Señor, al venir a esta tierra, su vida nos dignificó a todos. Por eso debiéramos de amar. Escucha, me estoy adelantando un chorro de principios que tengo aquí, que están en la Biblia y que saqué, que yo estoy encantado y sorprendido, porque son cosas que tenemos que recordar. Te voy a decir una cosa: Dios, el Señor, amó al mundo, lo vuelvo a repetir, y lo dignificó entregando su vida. Lo peor que tú y yo podamos hacer es que esta gran realidad produzca hombres y mujeres orgullosos y arrogantes. ¿Por qué? Porque mira, soy un ministro competente del nuevo pacto, nacido de nuevo y regenerado, y yo, sí, pero bueno, platícaselo a tu alma, porque tu alma necesita ser transformada y necesita manifestar la vida extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a los pasajes. ¿Estamos listos? Fíjense, capítulo 2, versículo 11. Amados. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Primero, pon allí. ¿Qué es un extranjero y peregrino? Un extranjero es alguien que está residiendo en un lugar. Escucha, ponlo ahí en tus notas. Estoy en esta tierra, pero esta tierra, si yo soy un extranjero, debo de entender que esta tierra es una tierra extraña. Mi verdadera ciudadanía es celestial. Gracias, Oscar. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Y quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. ¿Quién lo está diciendo? Y dice, como eres extranjero, en otras palabras, también significa extranjero, y advenedizo significa que eres un residente en un lugar extraño y ajeno, que es esta tierra. Fíjate. Y dice que también advenedizo significa que eres un residente temporal. Fíjate, estás en esta tierra. En tu nueva realidad esta tierra es extraña. Ojo para los que dicen uff y agarran todo lo de esta tierra como lo máximo. Aquí el apóstol ya les está diciendo, Señor, si usted, señora, si usted entendió bien lo que Cristo hizo en usted, usted debería de saber, escucha, usted debería de saber que esta tierra ya es extraña para usted. Usted no es de esta tierra, y aparte su residencia en esta tierra es temporal. ¿Por qué dice eso el apóstol? Ahora, ¿por qué le recuerda que son extranjeros y que son advenedizos, temporales? ¿Por qué les recuerda eso? Para darles un motivo, escucha, para darles un motivo y para proteger, pon allí en tus notas, para proteger el alma de los hijos de Dios. Fíjate cómo lo dice. Amados, yo ruego como a extranjeros y advenedizos que os abstengáis. ¿Escucharon? Que os abstengáis de los deseos carnales. Y ahí va el punto. Escuchen. Como eres un extranjero, esta tierra no es tuya. Esta tierra es una tierra ajena y extraña a ti ya. Porque tú has nacido de arriba. Y ahora ya lo sabes por el Evangelio. ¿Ya vieron? Hay que oír bien el Evangelio. Cuando tú oyes bien el Evangelio te da la buena noticia. Jorge, ya no eres de aquí. Jorge, ya no eres de aquí. Jorge, además, aquí vas a estar un tiempecito. Va a ser un tiempo cortito, Jorge. Jorge, no te amarres a las cosas de la tierra. ¿Por qué? Lo explica. Un maestro nos enseñaba y siempre nos decía,
la Biblia se explica sola. Y lo explica. Les dice, ¿por qué? Porque debes abstenerte de los deseos carnales. ¿Deseos carnales? Pero si yo, deseos carnales, pero si Cristo está en mí. Deseos carnales, pero si Él estaba en mí, Él ya me salvó. Deseos carnales, pero si Él ya me perdonó. Él ya murió en la cruz y yo morí con Él. Bueno, ya moriste tú, ya murió Él, los dos murieron. Y el apóstol les vuelve a decir, absténganse. Porque sí, Cristo murió, por supuesto, tú moriste, claro que sí. Esa es una realidad, pero tu alma requiere cierta atención para que no sea afectada. ¿Y cuál es la atención? Le dice el apóstol a esta generación. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el espíritu. No, que batallan contra el alma. ¿Por qué no contra el espíritu? Porque en el espíritu ya está todo consumado. Porque en el espíritu está todo consumado. En el espíritu está todo terminado. Sí, gracias Isaí, debemos considerarnos muertos, claro. Ya te consideras muerto, pero aún así el apóstol te dice, abstente de los deseos carnales. Aunque tú te consideres muerto, tu alma, por el aprendizaje, y díganme que no, el alma aprende muy bien, y no solo por el aprendizaje pasado, sino por el aprendizaje y por la presión. Acuérdense que esta generación estaba bajo presión, como estamos hoy también, bajo presión. El Señor les dice, hey, absténganse de los deseos carnales, porque esos deseos humanos, escucha, escribe allí, esos deseos luchan contra el alma. ¿Por qué es necesario? ¿Y por qué el apóstol mete el alma aquí, ya después de que habló de toda la gloria? Porque si el alma, escribe allí, no es transformada, si el alma no transiciona a la realidad del espíritu, si el alma no es formada en Cristo Jesús, no manifestará toda la gloria que está ya en su interior. ¿De dónde? ¿En dónde está toda esa gloria? Allí en el espíritu. Toda esta extraordinaria realidad. Por eso dije, a mí me parece que hemos dejado a veces un poco de lado esa parte. Y entonces, claro, es bueno siempre que crezcamos en el entender todo lo consumado, pero por supuesto. Pero si leemos las cartas completas, ellos empezaban a decir, ok, si eso es una realidad en tu vida, escucha, si es una realidad en tu vida, esa realidad tiene que transformar tu alma. Y tienes que tener cuidado con los deseos carnales. Tienes que tener cuidado con ¿qué? Con todo aquello que deforma, escucha esto, que deforma el alma. Y ahorita voy a ir al pasaje que nos lo muestra. Y está interesante. Entonces dice, versículo 12. Fíjense qué buenos consejos del apóstol. Manteniendo buena, ¿ya vieron? ¿Qué recomendación? Oh, está muy padre. Toda la gloria, todo el poder, todo Cristo. Estoy muerto con Él. Él y yo estamos muertos. Cuando Él murió, yo morí. Sí, todo bien. Solo te voy a dar un consejo. Que eso sea efectivo en tu vida diaria. Ponlo allí. Que esas realidades sean efectivas en mi vida diaria. Porque yo puedo decir, por memoria y por repetición, lo que un texto dice. Y esto no se trata de repetir lo que un texto dice. Ah, eso está bueno. Esto no se trata de repetir,
Saludos hasta Corrientes, Argentina. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo enorme a ti y a tu familia. Esto no son textos que repetimos y eso ya nos llevó a esa realidad. Esto no se trata de textos que se repiten. Esto se trata de un alma que se transforma. Esto no trata de un texto que yo repito. Esto trata de que mi alma es transformada por esta realidad que yo ya creo y que es un hecho consumado en mi espíritu. De eso se trata. De eso se trata, porque el apóstol Pedro dice, ¿verdad que todo está hermoso? Bueno, se trata de que toda esa realidad se vea ¿dónde? En tu manera de vivir, dice así el apóstol, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¡Wow! La palabra manera de vivir, esa es la palabra anástrofe. En otras palabras está diciendo el apóstol Pedro, procuren llevar, fíjense qué buena traducción, procuren llevar una vida ejemplar, escuchen, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Bueno, a veces ni siquiera entre la misma familia de Dios se llevan bien. Si entre la familia de Dios no nos llevamos bien, familia, escuchen, meditemos. Si entre la familia de Dios no nos llevamos bien, la pregunta es, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestro trato? ¿Cuáles son nuestras formas? ¿Cuál es nuestra calidez, nuestra amabilidad con toda la gente que nos rodea? Así es como dice Isaí, que esas realidades sean efectivas o manifiestas en mi vida diaria. De eso se trata. Se trata de que la realidad que está en mi espíritu se manifieste en mi vida diaria. Pero ahí hay un detalle, que de mi espíritu, escuchen, de mi espíritu a la vida diaria, ¿saben qué está en medio? ¿Saben quién se interpone de la realidad de mi espíritu hasta mi vida diaria? ¿Saben quién está allí en ese espacio? No es tu suegra. No es tu suegra. En ese espacio está tu alma. Si tu alma no es renovada, transformada, ¿cómo le quieres decir? Formada, madurez, estatura, eso es lo mismo, son sinónimos, pero cada uno tiene un aspecto específico. Pero estatura, madurez, formación de Cristo, crecimiento, todas esas palabras tienen que ver con lo que está haciendo ese evangelio en el alma, porque si el alma no es transformada, nadie ve nada de tu gloriosa realidad. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestra hermosa y querida y maravillosa iglesia de Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo para terminar el versículo 12, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. ¿Ya vieron? Está hablando de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Dicen, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sí, ellos no van a ver nuestras realidades espirituales, El mundo no se va a convertir escucha esto, el mundo no se va a convertir por tu fe, por lo que tú crees. El mundo no se va a convertir por tus realidades espirituales, porque fuiste engendrado. El mundo no se va a convertir porque eres uno con el Señor. El mundo no se va a convertir porque eres una nueva creación, una nueva criatura, donde ya todo es hecho nuevo. Tú puedes decir dentro de ti que todo es hecho nuevo. Tú puedes decirlo y está bien y lo debes de decir. Pero eso el mundo no lo ve. Amén. El mundo no lo ve. El mundo, pon en tus notas, el mundo lo que ve es mi manera de vivir.
Azul Ponce dice, un alma que no tiene el gobierno de Dios es muy peligrosa. Uf, no, pues. Yo creo que es más que peligrosa. El mundo no ve que tú eres una nueva creación. El mundo no ve tu fe. El mundo ve tu manera de vivir. Ahí nos podemos quedar 20 minutos aquí, nada más para meditar eso. Ahora yo comprendo por qué las cartas como la de Efesios y esta carta como la de Pedro, ahí están los dos, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Después de escribir cosas tan sublimes como que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, aterrizan a todos los destinatarios de esas cartas, a todas las iglesias, las aterrizan en cosas prácticas. Porque el mundo no ve tu creencia, el mundo no se convierte por tu credo, el mundo no se convierte por los textos que tú repites de memoria, y el mundo no se convierte por tu realidad que ya es en tu espíritu. El mundo se convierte por tu manera de vivir. Es tu manera de vivir. En el griego es anástrofe. Por eso se llama la transmisión la importancia de la vida anástrofe. Porque alguien puede decir, ay pastor, a mí lo que me importa es mi vida espiritual. Es correcto y no. Porque sí surge y todo empieza desde la vida espiritual. Amén. Todo empieza desde la vida espiritual. Pero no debiera ser la única vida que te importe y que te interese y en quien te enfoques. La vida espiritual es el inicio y es la fuente, porque allí habita Dios. Pero después, ese Dios maravilloso quiere transformar tu alma. Porque en esa transformación del alma, escucha, de hecho todos ahorita, todos, tenemos una manera de vivir. Tú hoy manifiestas una manera de vivir. Y puede ser, a lo mejor no, yo creo que no, porque los que en su manera de vivir no manifiestan la realidad de su espíritu, esos no se conectaron hoy. Pero yo creo que tú y yo, seguramente nuestra manera de vivir es congruente con nuestra realidad espiritual, ¿verdad que sí? Porque la idea de Dios es esa, que lo que se ve en nuestra manera de vivir sea lo que experimento en mi realidad espiritual. Exacto, gracias Azul. Es eso. Es precisamente eso. Por eso dije yo que Santiago también lo entendió, y por eso a Santiago lo malinterpretan. Dicen, Santiago es un legalista porque está hablando de obras. No. Santiago, como dice Azul allí, aquí se aplica que la fe sin obras es muerta. Exactamente, es lo que dice Santiago. Tú muéstrame tu fe sin obras, es imposible. Aunque digas el texto, aunque lo repitas, aunque te lo sepas de memoria, pero eso a mí no me muestra tu fe. Lo que a mí me muestra tu realidad es tu manera de vivir. Por eso dice Santiago, y yo, con mi manera de vivir, que es lo mismo que obras, aquí Pedro también las menciona, yo con mi manera de vivir te muestro todo lo glorioso que Dios ha hecho en mí. Extraordinario. Familia, amigos, vayamos allá. Yo me estoy predicando a mí mismo. Jorge, vamos allá. Que mi manera de vivir sea la que muestre toda esa gloria que el Señor ha depositado en mí. Que cada acción, escuchen, que cada acción, que cada movimiento manifieste la naturaleza que porto. Que cada pensamiento y que hacia donde yo me mueva manifieste el propósito que me gobierna. Pero claro, repito y de nuevo aterrizamos. Por eso Pedro dijo, nunca olvides que usted no es de esta tierra, que usted nació del cielo y de Dios. Por eso ten cuidado, porque si algo ya tenemos que cuidar aquí,
No te tenemos que cuidar del diablo. No te tenemos que cuidar tampoco de que pierdas la salvación y de que te mueras espiritualmente. No, lo que tenemos que cuidar ahora, el trabajo que ellos tenían era, sorpréndete, el alma de los hijos de Dios. Porque si el alma no es transformada, la manera de vivir no va de acuerdo, la manera de vivir no va a estar de acuerdo a la realidad que ya tienes en Cristo Jesús en tu espíritu. Entonces, en concordancia a lo que somos en Cristo, hay una nueva manera de vivir. Escribe en tus notas: lo que soy en Cristo debe y está destinado a impactar mi manera de vivir. Dice Mirna: somos representantes de la vida de Cristo, somos instrumentos para que Él sea visto y conocido. Amén. Repito, escribe en tus notas: lo que soy en Cristo está destinado. Va de nuevo: lo que soy en Cristo no es para que me duerma y diga, ¡ay, qué maravilloso! Lo que nos enseñó el hermano, o el apóstol, o el obispo, quien sea. ¡Qué maravilloso! Y voy a poder dormir tranquilo porque Dios, gracias por tanta luz. O sea, no, el Señor no nos dio eso para que lo disfrutemos como una ideología nueva y como una paz mental. ¡Ay, cuánta paz me dio lo que el hermano dijo! No es para eso. No es para eso. Si Dios te ha dado luz y revelación de la realidad en Cristo en tu vida, fíjatelo cómo lo voy a decir, lo voy a repetir, igual lo tendrás que apuntar. Si Dios te ha dado luz, revelación de la realidad de Cristo en tu vida, es para que se vea en tu manera de vivir. Está poderoso. Yo mismo lo digo, es que está poderoso, porque por eso esto no es de cabezones. Oh, no, es que yo entendí, usted no entiende, yo sí entendí. ¿Saben por qué hay tanto pleito entre los hijos de Dios por doctrinas? Porque todo creemos que el evangelio tiene que ver con ideas, doctrinas, pasajes, interpretaciones, y ahí estamos enredados y por eso nos peleamos. El día que cuando yo entienda que lo que yo entiendo tiene que traducirse en mi manera de vivir, lo menos que haré es estar discutiendo, y es estar peleando, y es estar criticando, y es estar debatiendo, porque lo que haré será lo mismo. Escucha esto: lo que haré será lo mismo que haría Cristo. Esto es lo que le ocupa al apóstol. No es solamente lo que ya somos, sino que lo que somos se manifieste. Por eso toca el punto del alma. No se puede saltar el alma. Ah, no, pero el alma ya está. Ya está. No, espérame. Analízalo. Considéralo tú mismo. No veas a otro. Considéralo tú mismo. Entonces dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Anástrofe. ¿Es importante nuestra manera de vivir? Pon allí una buena pregunta que tú debieras de contestar. ¿Es importante nuestra manera de vivir? Nada más te voy a dar un detalle. Esa petición que tienes de tantos años, de tanto tiempo, donde que se convierta mi familia, que se convierta mi amigo, yo amo mucho a mis hijos que se conviertan, yo quiero que sean transformados, probablemente no vienen al Señor, voy a decirlo así, probablemente no se acercan a la iglesia por tu manera de vivir, probablemente. No estoy diciendo que así sea,
Dije probablemente. Es importante nuestra manera de vivir. ¿Qué tiene que ver esto con el alma? Bueno, tu manera de vivir es la manifestación, escucha, tu manera de vivir es la manifestación de cómo está tu alma. Va otra vez. Tu manera de vivir es la manifestación de la condición de tu alma. Pastor, pero a mí lo que me importa es el espíritu. No, pues al Señor también. Y por eso en el espíritu Él ya arregló todo. Por eso a los apóstoles lo que les ocupaba no era el asunto en el espíritu realmente. A Él lo que les ocupaba era ayudarlos a que esa realidad transformara el alma de ellos. Y entonces en la condición del alma se manifestara en su manera de vivir. Por eso el apóstol dice ahí en ese pasaje, para que los que están contra vosotros, para que los critican, para los que murmuran, para que los que los atacan, para los que están en contra del Señor, puedan glorificar a Dios. Fíjate qué maravilloso. Al ver que, ¿cómo es posible que alguien que se burla y que ataca y que esté en contra del Evangelio y de Cristo pueda después glorificar a Dios? ¿Cómo es capaz de que eso suceda? Bueno, aquí ya nos dijo el apóstol la clave. Eso sucederá cuando ellos vean, escucha, cuando ellos vean que esto no es una teoría, que esto no es una ideología. Decimos aquí en México que esto no es un rollo, que esto no es un sermón, que esto no son textos bíblicos aprendidos, que esto no es palabras y palabras, que esto no es religión. Cuando ellos vean que esto no es religión, sino es una manera de vivir. Es una vida, es la vida Zoe. Fíjate, ¿sabes cómo llega la vida Zoe para el mundo? ¿Cómo el mundo va a ver la vida Zoe? Cuando esa vida Zoe de tu espíritu transforma tu alma, y eso arroja una manera de vivir, y el mundo ve, como dice el pastor Tommy Moya, y el mundo ve a qué se parece un hijo de Dios, a qué se parece su reino, a qué se parece su amada y a qué se parece su hijo en esta tierra. Cuando esa vida Zoe, esa vida de Dios, transforma el alma, y el alma genera una manera de vivir, y el mundo ve cómo sigue viviendo hoy Cristo. Hace una semana o dos, Cristo resucitó, Cristo vive. Es bien fácil decir Cristo vive. Se puede cantar y está bien, se puede recitar y está bien, y hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo, no digo que no. Cantemos Cristo vive, dancemos Cristo vive, gritemos Cristo vive. Sí, pero el mundo tiene que ver, el mundo no va a ver que Cristo vive porque cantamos. El mundo va a ver que Cristo vive porque lo manifestamos, porque Él vive a través de nuestra manera de vivir. Ellos pueden ver, wow, Cristo está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. La vida espiritual sigue enseñando aquí el apóstol. Vamos, otro aspecto práctico. Qué maravilloso, Me encanta a mí la palabra y leerla y todo, pero qué maravilloso lo práctico que se puso el apóstol Pedro. Después de decirles sacerdotes, y ahí estamos todos, sí, soy un sacerdote. Después de decirles un linaje escogido, celestial, wow, todos estábamos en el tercer cielo, pero ahora les dice, chicos, ¿verdad que está padrísimo eso? Sí, ¿verdad que está hermoso? Sí, bueno, pues ahora a que eso se vea
en tu manera de vivir. Ahora, ve este aspecto cómo lo menciona. Del versículo 14 vamos a leer del versículo 14 al 19. Todos allá. Primera de Pedro 2, por los que se acaban de conectar, y gracias por los que están conectados. No te desconectes, ya mero terminamos. Ya mero acaba el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, del 14 al 19. Y te invitamos, y gracias te damos. Si crees que es de ayuda y de bendición, te invitamos para que compartas. Seguramente alguien más le puede ayudar esta palabra que el Señor nos está enseñando. Versículo 14. Perdón, del 13. Por causa del Señor. Por causa del Señor. Por causa del Señor. ¿Qué está diciendo por causa del Señor? Si el Señor es todo en ti, si tú eres representante de Él y de su reino, si Él es tu vida, bueno, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y bueno, de paso también, respeta a tu pastor. Bueno, eso yo lo metí. También la palabra lo dice, que los ames, que los cuides, que no los castigues financieramente. Porque esta es la voluntad de Dios. Vean el versículo 15, esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo? No, pero ¿qué no es la voluntad de Dios? Fíjense, ¿qué no es la voluntad de Dios? Pastor, a ver, ya cambió, ya Pedro nos cambió la jugada. ¿Qué no es la voluntad de Dios? Es que todo sea lleno de Cristo y que Cristo sea manifestado a través de nosotros. Pues claro que sí, está hablando de lo mismo. El propósito ellos lo entendieron y por supuesto no lo cambiaron porque nadie lo puede cambiar. ¿Por qué Pedro dice esta es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que en todo, escuchen, en todo, en toda nuestra manera de conducirnos en esta tierra, manifestemos a Cristo. Entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿ya vieron? Haciendo bien, estaba hablando del respeto a las autoridades. Es que se me vienen muchas cosas a la mente. De que de repente somos bien espirituales, no, bien espirituales y no nos sujetamos a nada. Ay, no sé por qué se me vienen cosas, estoy tratando de contenerme. Pero somos bien espirituales, pero no nos sujetamos a nada. Bueno, no te preocupes, Bueno, ok, quiero dejar claro aquí, yo aquí a nadie, aquí tengo congregantes, amigos, aquí hay discípulos, ¿vale? Es un auditorio muy nutrido y muy diverso. Yo no quiero decir algo claro, yo no estoy diciendo que te me tienes que sujetar y que tú ahora te controlas, mijo, ahora se me controla. No. Porque aquí hay un gran principio. Escribe en tus notas. El que verdaderamente está viviendo una vida espiritual, voy a decirlo así, los que realmente son espirituales no tienen problema de sujetarse a la autoridad. Repito, los que verdaderamente están creciendo y siendo formados en Cristo, porque el hombre nuevo que tú eres, el ser interior, el hombre nuevo, no tiene problema con autoridad. El hombre nuevo no es arrogante, no es orgulloso ni es jactancioso y no se envanece. El hombre nuevo tiene la característica de la bondad, así como del poder, pero de la humildad y la sencillez de Cristo. Y además sabe y practica lo que luego el apóstol Pablo decía en sus cartas: sujetaos y someteos los unos a los otros. ¡Wow! Someteos los unos a los otros. Hay gente muy espiritual que dice, y porque son tan espirituales, ya no se sujetan a nadie. Violentan todas las reglas y las revientan todas las reglas. ¿Por qué? Porque soy el hijo del rey. Porque soy hijo del reino.
Dice Mirna, un hijo de Dios se somete a las autoridades porque sometió su alma. ¡Ah, qué bueno está eso! Un hijo de Dios se somete a las autoridades porque sometió a su alma, ¡wow!, a la transformación de Cristo. Eso está muy bueno. Cuando una alma ha sido sometida a esa transformación, entonces no tiene ningún problema de sujetarse y de reconocer cualquier autoridad. Qué maravilloso, ¿no? Siento que ahora sí me voy a espiritualizar mucho, que en el ambiente hay un espíritu de meditación, ¿no? Hay un momento como que de meditar y decir, órale, es cierto. Siento muchas cabecitas que están meditando. ¿En serio? ¿Sabes cuándo hay rebeldía? ¿Cuándo hay rebelión? ¿Saben quién no se sujeta? La carne, un alma no formada, un alma que no está reconociendo la realidad de su espíritu. Es un alma que no se sujeta. Ahí es donde está toda la rebelión. Yo por eso soy de los que creo que una edificación correcta, cuando se edifica la vida Zoe, la vida espiritual, cuando se crece en la vida espiritual, las personas, todos venimos a un orden. Y sin esa carga y esa obligación y esa amenaza de nada, tú buscas sujetarte y disfrutas reconocer la autoridad, los dones y la vida de los demás, porque te bendicen, porque es rico, porque uno se da cuenta que es saludable y que además es enriquecedor para mi vida. Saludos, Luz, un abrazo. Entonces dice el apóstol, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, como los que tienen la libertad, pero no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¡Qué maravilloso! Después dice en el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué indicaciones? Repito, versículo 17, honrad a todos. ¿Ya vieron? ¿Honrad a quién? A todos. Amad a los hermanos. Oigan, entonces, esos todos se refería, pero a todos de la iglesia, ¿verdad, pastor? Eso de honrad a todos se refiere a los de la iglesia, no. Honrad a todos. Ya después, cuando se refiere a los hermanos en Cristo, es cuando dice, amad a los hermanos, pero honrad a todos. Ah, no, es que yo soy un hijo del rey, pastor, eso es un hijo del diablo, y es que eso es un hijo, ese es un fariseo, es que ese es un pagano, y hay unas frases, lo he dicho bastantes veces, hay unas frases que no debiera la iglesia de Cristo decir, no debiera. ¿Incluye a la suegra? Sí, señor. Sí. O sea, hay muchas cosas que no son correctas. La vida de Dios dentro de nosotros te da luz, te voy a decir, te da luz lo que dije hace un rato, de que el Señor ama a toda la humanidad, al grado de que envió a su Hijo. Si el Señor los ama tanto, yo no tengo por qué ni menospreciarlos, ni odiarlos, ni hacerlos menos, ni insultarlos, ni ponerles etiquetas. El Señor les ama. El Señor, y dice Pedro, se vuela la barda Pedro, porque les dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Me puse a investigar cuál era el emperador en el tiempo en que Pedro está escribiendo esto. ¿Sabes quién era el emperador? Nerón. De lo más terrible, de lo más, ¿cómo quiero decirlo? De lo más peligroso, terrible y malo que ha existido como gobernante. A ese gobernante malo lo tenían allí. Y Pedro mete honra. ¡Wow!
No, es que esta naturaleza divina que tenemos es poderosa. Esta naturaleza divina que tenemos va en contra de nuestros impulsos humanos, de cómo el mundo corre. Por eso Jesús le dijo, mira, cuando te den en una mejilla, vas a ser capaz de poner la otra. No, cuando te den una carga, una milla, vas a ser capaz de ir dos, porque portas una naturaleza que supera lo común. Portas una naturaleza que no responde como responde la naturaleza humana. Tú responderás de acuerdo a la naturaleza divina que portas. O sea, tú vas a manifestarte como el Hijo de Dios. No como el hombre orgulloso que no se deja que nadie lo pisotee. Eso no somos. Somos hijos de Dios que manifestamos el poder de Dios no con arrogancia, sino con servicio, con amor, con una actitud correcta en nuestra manera de vivir. Versículo 18. Criados, ahora le habla a los criados. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso está buenísimo, pastor. Es que yo, ¿sabe qué? Yo no respeto. Es que mi pastor, y yo no lo respeto. Estoy hablando nada más de esto, ¿no? Del asunto eclesiástico. Y la gente, ay, es que yo no respeto. ¿Y por qué? Yo, por ejemplo, cometo a lo mejor un error, de repente me aviento mis chistes. Ay, acaba con la espiritualidad, con sus chistes, que sopórtame. Soportémonos. Por favor. Caray, ya. Dejemos de dividirnos, de partirnos y de separarnos. Eso alenta a la iglesia. Hay un propósito que todos anhelamos cumplir. Soportémonos. Aquí el Señor les está diciendo a tu amo, a tu patrón, sopórtalo, pero no solo al que es bueno, sino también al difícil de soportar. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, si alguien está siendo injusto contigo, desquítate. Repito, si alguien está siendo injusto contigo, ¿toma venganza? No. ¿Quieres que te diga cuál es la recomendación apostólica? Sopórtalo. No dice, sácalo del grupo, o salte tú del grupo, o déjale de hablar. No, dice sopórtalo. Y después, si tú sigues leyendo adelante, mete el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien soportó, fue nuestro Señor. Voy a los principios para que los escribas. Ya se me fue el tiempo. ¿Quién tiene problema con autoridad? ¿El ser espiritual? No. Quien tiene problema con la autoridad es el alma no formada. Muchos problemas en la iglesia se van a resolver por eso, si edificamos correctamente y nuestra alma colaboramos para que nuestra alma sea transformada a la realidad en Cristo. En el versículo 15 dice el apóstol, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Eso significa que haciendo el bien en nuestra manera de vivir, eso va a traerles al mundo que puedan ver a Dios y que lo puedan hasta glorificar. Solo los libres, escribe, solo los que son libres se sujetan a la autoridad. ¡Qué increíble! Solo los que son libres se sujetan a la autoridad. Por eso el versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El hacer el bien es el fruto natural de ser libres en Cristo Jesús. Una buena manera de vivir, gente que hace el bien a los demás, ese es fruto de ser libres en Cristo Jesús.
Hemos sido libertados por la verdad. Hemos sido libertados de la esclavitud. Por eso puedo yo decir soy libre. Me liberó del pecado y me liberó del infierno y me liberó, y podemos decir todo eso, sí, pero manifiéstalo. Manifiéstalo en tu vida diaria. ¿Cómo manifiesto mi libertad? No tengo problema de respetar, de honrar, de ser amable, de ser humilde, porque soy libre. Honrar a todos, dice el versículo 17. ¿Honrar a todos? ¿Cómo está eso? Escribe allí, respetar a todas las personas. Lo vuelvo a decir, respetar a todas las personas. Lo vuelvo a repetir, respetar a todos. ¿Sabías que en este tiempo que el apóstol Pedro escribe hay más de 60 millones de esclavos? Y sabes que a esos esclavos en este tiempo, más de 60 millones de esclavos en el mundo, se les trataba como cosas muchas veces y no como personas. El mensaje que el apóstol Pedro está dando es un mensaje revolucionario, porque está hablando de vernos todos igual y respetarnos mutuamente. Había una gran diferencia de clases, muy marcada. Hay gente que critica o que cuestiona por qué si había tanta esclavitud, ellos no iban en contra de esa esclavitud. ¿Por qué no se levantaban? Porque ellos también sabían y además eran guiados por el Espíritu. Obviamente ese sistema en donde personas someten a otras personas, ese sistema iba a terminar. Y ellos lo que querían mostrar es que este evangelio, escucha, no produce rebelión, sino produce el carácter de Cristo en la vida de las personas. Por eso le dice el esclavo, hey, tú puedes manifestar a Dios en esa condición, mostrando la vida de Dios delante de tu amo. Extraordinario. Pedro lo que está diciendo es, hey, debes de amar y respetar a todos los seres humanos, porque es Dios el que los ha dignificado al amarles y enviar a su Hijo. No, es que los cristianos hoy hacen su club social y hay iglesias que casi dije hace unos meses o un año, lo recuerdo, ahorita se me viene a la mente, y yo decía que yo veía peligroso como muchas congregaciones casi se han hecho sectarias. Solo ellos, no tratan con nadie más. A los muchachos también los aíslan y no tratan con nadie más si no es con la congregación, porque aquellos son paganos, son perdidos y son malos. ¿Cómo ellos van a conocer a Dios si no ven la luz que hay en nuestros hijos? ¿Qué esperanza tiene el mundo si nosotros nos metemos dentro de una cueva y no dejamos ver en nuestra manera de vivir la vida de Dios? Esto, el apóstol Pablo habla de no ver a las personas como cosas, y yo aquí apunté, ni como números. Porque luego la iglesia, por crecer, ve a las personas como números. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? No son números, somos personas. Todos en la iglesia portamos la vida de Dios, y los que no tienen la vida de Dios son vasijas vacías que están esperando esa vida para renacer. No somos números, somos hijos de Dios. Requerimos amarnos, cuidarnos, honrarnos mutuamente. Amad a los hermanos. La atmósfera dominante de la iglesia debe de ser siempre el amor. La atmósfera dominante de la iglesia debe de ser siempre el amor. Temed a Dios. Temed a Dios, y no es tenerle terror a Dios. Temed a Dios es esa conciencia de que Él está por encima de todo, es el todo y es lo principal. No es solo mi centro de vida, sino es el todo en mi vida. Escribe allí el resultado de un evangelio, el resultado de alguien que oye bien el evangelio,
de alguien que está escuchando correctamente la buena noticia es que empiezas a ver como Dios ve. Empiezas a ver que todos son valiosos y amados delante de Dios. Toda persona es preciosa a los ojos de Dios. Y me encantó porque me encontré con un ejemplo cuando estaba yo viendo cuántos esclavos había en ese tiempo, cuánta diferencia social. En la carta de los Corintios también se nota eso, cuando les llama la atención, cuando ellos tomaban la cena del Señor, y él, obviamente necesitas ver el contexto para saber a qué se refiere, cuando él dice que unos comen primero que otros. ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a que los principales comían aparte, y la gente que no tenía recursos y que por lo regular eran esclavos, imagínense, se estaban formando iglesias. Escuchen, se estaban formando, la iglesia del primero y segundo siglo era formada de aristócratas, gente de gobierno, esclavos. Imagínense las diferencias sociales. En la iglesia de Corintios sí sufrieron con eso, y se veía cuando se sentaban a tomar la mesa del Señor, y algunos tenían preferencias por unos y a otros no les tenían preferencia y los relegaban. Pero este mensaje empezó a ser tan poderosamente transformador que hay ejemplos. Me encontré con uno que me encantó en el siglo II ya. Imagínense ya cuánto, en el 203 después de Cristo, en la persecución, de nuevo se desató en ese tiempo una persecución férrea contra la iglesia. Los mataban, y el asunto de la condena era cuando decían, ¿por qué va a morir esta persona? Decían, delito, ser cristiano. Entonces cuando los apresaban, les decían, a ver, ¿eres cristiano? Y les traían los otros dioses, o adoras. Si adoras estos dioses, no mueres. Y ellos decían, no, yo soy un hijo de Dios. Y había una iglesia, y está ahí registrado, había una iglesia en donde había una mujer riquísima, aristócrata, y una esclava. Y en ese tiempo, en la persecución, las apresaron a las dos, y las dos, la rica y la esclava, murieron como mártires en ese tiempo. En ese tiempo había iglesias donde podía suceder que el pastor o el dirigente de la iglesia era un esclavo, y el amo podía estar congregándose en esa iglesia o en ese grupo eclesía. Quiero decirte, esta era una nueva sociedad, pero solo se pudo crear una nueva sociedad a través de la vida de Dios en ellos, manifestada por su manera de vivir. El evangelio es poderoso. Eso, yo me quedé, ya no les digo más, aquí tengo un montón de cosas que pude obtener acerca de un poco del contexto de la historia, pero este mensaje sigue siendo poderosamente revolucionario, porque hoy requerimos una iglesia poderosamente, escucha, una iglesia poderosamente amorosa, humilde, que reconozca, ame a todos los que le rodean, que el mundo vea en nuestra manera de vivir lo que decimos por repetición y por textos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en ti, ¿por qué sigues actuando así? En el último versículo, me dan un minuto más, me tardé demasiado, solo quiero saber si me dan un minuto más. Vamos al último versículo del capítulo 2. Si es sí, pon un like y ponlo rápido y pon sí, pastor. Me dan 2-3 minutos nada más para terminar el capítulo 2. ¿Sí? Vamos al versículo 25, por favor. Versículo 25, rápido. Porque vosotros, dice el apóstol Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor, escuchen, al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Escucharon? Ahora habéis vuelto al pastor y obispo. ¿Obispo de qué? Obispo de vuestras almas. ¡Wow! ¿Obispo de mi alma? ¿Obispo de mi alma? ¿Sabes qué significa obispo? La primera, la más sencilla traducción literal del griego es episcopos, que significa supervisor. Ya esa, fíjate, ya esa nos dice lo que está haciendo Cristo ahorita. Él está supervisando el trabajo que está sucediendo en tu alma. Y luego, fíjate, de nuevo, si tú vas al origen de lo que significa la palabra episcopo en ese tiempo, te sorprendes. Dentro de muchas cosas que significaban, por ejemplo, era un gobernante guardián. Podía ser esa palabra episcopo también una persona que cuida que la ley se cumpla. Y también podía, y esta la escribí, podía significar un guardián, escuchen esto, es ser un episcopo en ese tiempo. Un guardián del Estado que tiene el deber de supervisar los deportes, la alimentación y la educación de los menores para que sean sanos de pies y manos y de ninguna manera, si es posible, estropeen su naturaleza con sus hábitos. Yo no sé si alguien agarró lo que estoy diciendo, pero te voy a decir, era un episcope, era alguien que estaba observando que los muchachos comieran bien, que hicieran ejercicio, que se cuidaran, que se bañaran. ¿Para qué? Acuérdense que en ese tiempo se honraba la naturaleza humana. Se honraba la perfección del cuerpo, se adoraba al cuerpo. El episcope cuidaba que ese cuerpo natural, claro, se desarrollara correctamente. Pero aquí usa esa palabra el apóstol Pedro y dice que nuestro Señor Jesucristo es el episcope de nuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está ocupado en que la naturaleza que tú portas obviamente no puede ser estropeada, pero que la naturaleza que tú portas, con una buena alimentación, con un buen cuidado, en un buen ambiente, produzca un buen resultado en tu alma. Y entonces esa naturaleza se vea íntegra en tu manera de vivir. El Señor se ocupa, cuando está diciendo Pedro que Él es el obispo de nuestras almas, lo que está diciendo Él se ocupa de guardar, de alimentar, de cuidar nuestra alma para que la naturaleza que se depositó en nosotros sea manifestada. Así que al llamar a Dios episcope de nuestra alma, es decir, Él es nuestro guardián, protector, guía y director, nos cuida con su amor, nos protege con su poder y nos guía por el buen camino con su sabiduría. ¡Wow! Terminé